Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Tercer capítulo de Acercándote a Él, aquí desde Quimbaya, Quindío. Vamos a leerlo, vamos a tener este hermoso tiempo juntos. Dice así, dice, protege tu hambre, tendremos hambre de lo que solemos alimentarnos. Antes de que una persona pueda acercarse al Dios viviente, el Señor mismo primero debe atraerlo hacia Él. A. W. Tauser escribió, antes de que un hombre pecador pueda pensar un pensamiento cuerdo acerca de Dios, debe llevarse a cabo una obra de iluminación dentro de él. En la búsqueda de Dios es el libro de A. W. Tauser. Jesús mismo nos dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan capítulo 6, 44. Por eso es que la intercesión por los que no tienen una relación con Dios por medio de Jesús es tan crucial. Aunque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, primera de Timoteo 2:4, ha perseguido ha, ha perseguido este fin continuamente a lo largo de la historia. Aún así, Él quiere que sus hijos perciban su pasión por los perdidos y clamen a Él de su parte. Por esta razón Jesús dijo, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo capítulo 9, versículo 37 al 38. Dice, una vez que hemos sido salvos mediante la revelación de Jesús, tenemos una invitación abierta a Dios. Él les dice a los suyos, acérquense a mí. Dios ya ha tomado el primer paso. Por medio de esta invitación eterna, la zarza está ardiendo. Él llama nuestro nombre. Está justo fuera de la barca, esperando nuestra respuesta. Recientemente, otro creyente me dijo, John, entre más he vivido y servido a Dios, más me he dado cuenta de que nuestro acercamiento a Él depende de que nos atraiga así. Respondí, no, eso no es así. Entonces me citó las palabras de Jesús, que nadie puede venir a Él a menos que el Padre no los traiga. Contesté, si eso es cierto para los incrédulos, pero Dios dice que tú eres suyo y te pide que te acerques a Él y Él se acercará a ti. Él declara que nosotros podemos dar este paso en cualquier momento. Si hay momentos, si hay momentos en los que Él quiere encontrarse con nosotros y Él da el paso. No obstante, no quiere decir que nosotros no podamos dar el primer paso hacia Él. Estamos en una relación con Él. Y como en cualquier relación normal entre un padre y su hijo, hay momentos en los que el hijo comienza el contacto y hay otros en los que el padre hace lo mismo. ¿Por qué no responder más a su invitación? Pregunta el autor. La pregunta impresionante es esta. Entonces, ¿por qué tantos creyentes tienen una relación superficial con Dios? ¿Por qué no vienen a una relación más profunda y constante con Él? ¿Qué los detiene? ¿Qué es lo que los encendería y los llevaría a responder a su llamado de acercarse más? La respuesta no es compleja, es nuestra hambre y sed de conocerlo. David clamó en el Salmo 42, versículo 2 al 4. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo que de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Antes de seguir, vuelve a leer estos versículos lentamente y digiere cada palabra. Observa que David dijo, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. La palabra hebrea para acuerdo es sacar con Z. W. Vine nos dice que esta palabra griega, al igual que su contraparte española, significa más que recordar, significa retener en los pensamientos. Esto ciertamente se aplica aquí. David en realidad está diciendo, cuando retengo en mis pensamientos el deseo por Dios, me provoca derramar mi alma dentro de mí. Esto produce un hambre insaciable por Él. Esta hambre nos lleva a acercarnos más sin importar los obstáculos que enfrentemos.
espiritual, mental o físicamente. Así que es importante que protejamos al mismo tiempo que incrementamos nuestra hambre por Él. Señor, incrementa mi hambre. Muchos oran, Señor, incrementa mi hambre por ti. Pero esto no es correcto. Nosotros somos los que determinamos nuestra hambre, no Él. En Estados Unidos tenemos abundancia de posesiones materiales, entretenimiento, placer y riqueza. La única manera en que podamos crear y mantener nuestra hambre de Dios es proteger nuestra alma por medio de escoger con qué la llenamos. Proverbios 27:7 declara que el hombre saciado desprecia el panal de miel. En pocas palabras, si tu alma está llena de preocupaciones, placeres, el amor a las riquezas o los deseos de este mundo, vas a rechazar el panal de miel de la amistad con Dios. Piensa en el Día de Acción de Gracias. La mayoría de los estadounidenses se reúne con sus familiares y amigos para tener un festín en esta celebración. Muchos se saltan el desayuno para incrementar su capacidad de recibir comida más tarde. El festín comienza. Sale un pavo inmenso, relleno, camotes, verduras, salsas de arándano, tartas y demás. Consumimos grandes cantidades porque nuestro apetito se ha agrandado. Una vez que terminamos, gemimos por haber comido demasiado. Estamos llenos. Luego, un par de horas más tarde, vamos a casa de otro miembro de la familia. La comida vuelve a la mesa en toda su gloria. Esta vez las recetas son todavía más finas. Pero en lugar de anhelar esta comida de la comida anterior, o sea, anhelar esta comida, esta excelente comida, perdón, nos causa repulsión y desviamos la mirada. Estamos tan llenos de la comida anterior que si le damos una sola mirada al festín, sabemos que simplemente no vamos a comer nada. No importa que esta comida sea superior, la realidad es que la rechazamos. Esto es lo que Proverbios está intentando decirnos. Para llevar esto a un paso más adelante, necesitamos darnos cuenta de que es proporcional. Si tu alma está cargada con todos los deseos de esta vida, quizá no desprecies el festín, pero es probable que lo tomes a la ligera. Si no estás lleno, sino que tuviste comida normal unas pocas horas antes y te presentan un festín, no lo rechazas. Quizás comas un poco o lo ignores. Muchas veces me ofrecen comidas en buenos restaurantes cuando llego a una ciudad, pero no tengo hambre porque comí unas pocas horas antes, así que cortésmente declino la invitación. El pensamiento de comer no causa repulsión como en la cena de la acción de gracias que describí anteriormente, simplemente no me apetece. Pero si se le hiciera el mismo ofrecimiento a alguien que no haya comido en un día o dos, va a generar una respuesta totalmente distinta. Esta persona va a desear intensamente la comida que tú ves con indiferencia. Así que la verdad es que el grado en que estés lleno de las cosas de la vida va a determinar tu respuesta a su llamada. Demasiado a menudo la gente de las iglesias son indiferentes en su deseo por las cosas de Dios. La mayoría no rechaza su presencia, pero en comparación con el hombre que ayunó 2 días, se muestran más tranquilos delante del festín que se les está presentando. Después de todo, ya comieron de la mesa del mundo hace unas horas y están satisfechos. Los he observado decir que lo desean a Él, pero sus acciones traicionan sus palabras. Wow. Tú tienes este libro en tus manos porque creo que quieres más de Él, pero tu alma brama por Él. ¿Eres como el hombre que no ha comido en días? ¿Como el alcohólico que no ha tomado un trago? ¿O como el adicto que necesita una dosis? Ese es el tipo de hambre que necesitamos desarrollar con el fin de esforzarnos hacia Él. Subtítulo: Una iglesia indiferente. Después de un cuidadoso estudio de las palabras de Jesús a la última iglesia en el libro de Apocalipsis, descubrimos un hecho sorprendente. Primero, hay que entender que Jesús les envió estos mensajes a 7 iglesias en Asia, pero estos mensajes no estaban dirigidos solo a esas iglesias históricas, sino a todos nosotros, o no los tendríamos en las Escrituras. El solo hecho de que aparezca en las Escrituras significa que tienen aplicación profética y que todavía nos hablan en el día de hoy. Los mensajes proféticos a menudo pueden tener muchas aplicaciones, significados o cumplimientos. Cada mensaje está dirigido a nosotros,
hoy en día, pero especialmente el último, porque trata con la iglesia poco antes de su regreso. Esto es lógico, ya que al terminar el mensaje a esta iglesia, Juan dice, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera vez que oí como la primera vez que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis 4:1. Observa la palabra trompeta. Sabemos que en los postreros días descenderá el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:16-17. Creo que hay en un énfasis especial en el mensaje a esta iglesia para los tiempos que estamos viviendo. Jesús declaró que esta iglesia se encontraría en un estado de tibieza. Para ponerlo en términos modernos, les faltaría pasión y tratarían de manera superficial lo que es importante para Dios. Raramente se saldrían de su camino para agradarle. ¿Qué causaba este comportamiento? Recuerda que esta no es una iglesia impostora que Dios no reconoce, ya que Jesús mismo los identifica. Jesús dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y tú sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Estas palabras traicionan su falta de pasión, ya que su alma está satisfecha, tristemente, no de él, sino de cosas. Wow. Un diagnóstico poco profundo. Algunos podrían decir que el problema de esta iglesia es la abundancia de dinero o cosas. Esto sería como máximo una valoración superficial de lo que dijo Jesús. Si miramos a David, era un hombre con multitud de sirvientes y riquezas. De hecho, le dejó a Salomón 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce, hierro sin medida. Primera de Crónicas 22:14. No obstante, cuando se describe a sí mismo, dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Salmo 86:1. Se llama a sí mismo afligido y menesteroso. Ahora, sabemos que no estaba siendo cortés, porque no puedes engañar cuando estás siendo inspirado por Dios. En realidad, él se veía afligido y menesteroso. A pesar de las pilas de plata, su necesidad era Dios mismo y era cultivada por hambre divina. Escucha de nuevo su clamor. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Está desesperado por la respuesta de Dios. Está hambriento y sediento de intimidad. Por eso es que tenía tanta pasión. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Salmo 42:3. La iglesia de la Odisea no tenía problemas con las cosas materiales, sino que permitieron que lo material satisficiera sus almas. David nunca permitió que eso sucediera, nunca permitió que su gran riqueza llenara el apetito de su alma. Es sumamente probable que los miembros de esta congregación tuvieran mucho menos dinero que David, pero se alimentaban de lo que poseían y estaban satisfechos. Esto obstaculizaba su pasión interna por la presencia de amistad de Dios. Un contraste marcado. He visto esto demasiado a menudo en los últimos 20 años. Recuerdo haber viajado cierta vez para visitar a los indios Cree en el norte de Canadá. Fueron la última tribu indígena de América del Norte en establecerse en una reservación. De hecho, solo 20 años antes, estas nobles personas vivían en tipis a medida que seguían el rastro de los alces. Era un pueblo sencillo que poseía poco. Apenas 10 años atrás fue que compraron televisiones para sus modestos hogares. Aproximadamente 1,000 de ellos se juntaron para las reuniones. Estuve allí algunos días y noté algo raro. Casi sin excepción, todos los que eran mayores de 20 años estaban extremadamente hambrientos por las cosas de Dios. Tenían más pasión que la mayoría de las personas en América del Norte. Estaban desesperados por conocer a Dios. No obstante, los menores de 20 parecían indiferentes y carecían de todo tipo de hambre. En una reunión, la unción estaba sumamente fuerte para enseñar y predicar, y la gente en la carpa principal estaba realmente recibiendo. Pero en cierto momento noté, fuera de la carpa y en la parte trasera, que los jóvenes se veían extremadamente aburridos e indiferentes. Sé cuando lo que predico es aburrido, pero este no era el caso.
Se estaba experimentando una investidura sorprendente del Espíritu Santo para proclamar su palabra. De pronto, antes de darme cuenta lo que estaba haciendo, comencé a correr por el pasillo, pasando más allá de los hambrientos para abrirme paso a los jóvenes a la orilla de la carpa. Les rogué que entraran y escucharan. Se me quedaron viendo como si estuviera loco y no tuviera ni idea de la vida. Fue cuando noté sus camisetas y gorras deportivas. Era como si lo que estaba escrito en ellas se hubiera iluminado y se veía resaltado. Llevaba las insignias de varios equipos de básquetbol y fútbol americano profesional. El Espíritu Santo me mostró que estaban intoxicados y llenos de lo que se mostraba en televisión. Tristemente, le había dado el hambre de su alma a lo que no les podía dar ganancias. Me di cuenta de que los mayores no habían sido criados con una dieta de televisión. Esto respondió mi sorpresa con respecto a la discrepancia entre los mayores y los menores de 20 años. Por favor, entiende lo que te estoy tratando de comunicar. La televisión no siempre va en detrimento de nuestro crecimiento y hambre. El punto radica en cómo lo manejamos. Ahora, nuestra familia tiene una televisión, aunque cuando nos casamos no tuvimos una durante años. He sido inspirado y educado por varios programas. Puedo llevar el pulso de los sucesos mundiales por medio del uso de la televisión. No obstante, no es lo que me alimenta o lo que me satisface, no es mi pasión. Puedo verla y seguir anhelando las cosas de Dios y permanecer en comunión con el Espíritu de Dios. Aunque eran pobres, estos jóvenes le habían entregado sus apetitos a lo que no produce ganancia. Poco después de ese viaje fui a la parte noroeste de Estados Unidos. Me invitaron a predicar el viernes por la noche. La reunión estaba abierta a toda la iglesia, pero para mi sorpresa noté que más de 500 de los 700 asistentes eran adolescentes. Cuando la reunión terminó, me encontré rodeado de decenas de adolescentes que me hacían preguntas sobre lo espiritual. Vi mi reloj y se estaba acercando la medianoche. Habíamos estado hablando de las cosas de Dios durante bastante tiempo. Después de que la reunión había terminado, finalmente dije, esto me encanta. Ustedes están tan hambrientos de Dios. Me preguntaron si me podían llevar a comer al día siguiente antes de que me fuera. No pude rechazar su oferta. Así que reservaron un gran salón en el primer piso de un restaurante y la conversación continuó. Fue sorprendente y fresco. Había un contraste irónico entre los dos grupos de jóvenes. Los jóvenes y pudientes del noroeste estaban hambrientos a pesar de que poseían más cosas que los jóvenes indígenas. En la iglesia del noreste los mayores de 20, no estaban tan hambrientos como los jóvenes. ¿Por qué no me rodearon ellos? ¿Por qué los adolescentes sobrepasaban en número a todos los grupos de edades sumados en la reunión? Creo que el alma de los adultos estaba cargada con las preocupaciones y los placeres de la vida. Las cosas de Dios eran parte de su vida, pero no su pasión, a pesar de haber confesado su señorío a Jesús. Después de reunirme con el pastor principal y el pastor de jóvenes de esta iglesia, se me hizo evidente que el pastor principal se estaba reproduciendo en la gente y que el pastor de jóvenes estaba haciendo lo mismo. Oseas 4:9 se volvió bastante obvio para mí: y será el pueblo como el sacerdote, y le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Con toda facilidad podría también haber dicho, y será el pueblo como el sacerdote. Si el pastor le falta pasión, el pueblo también será indiferente. Dios llevó a este pastor de jóvenes tan lleno de visión y de celo a otra congregación y en la actualidad está tocando una ciudad distinta en maneras poderosas. Esta apatía que está tan difundida en la iglesia de hoy era exactamente lo que Jesús estaba tratando con su mensaje en esta iglesia de Asia. Escucha sus palabras: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Me sorprende la cantidad de veces que los ministros utilizan esta escritura para llamar a los perdidos. Sin embargo, no era de eso lo que estaba hablando Jesús. Él estaba hablando a su iglesia, le estaba hablando a creyentes con falta de pasión. Observa que dice: si alguno oye mi voz. ¿Qué nos detiene de escucharlo?
El alma que ya está satisfecha es lo que nos estorba para escuchar su voz. Dios envió a Moisés al patio trasero del desierto, lejos de las distracciones de Egipto, para llamar su atención. En un solo encuentro, Dios captó el interés de Moisés y nunca se volvió a distraer, sin importar dónde estuviera, incluso cuando regresó a Egipto. Jesús dijo que si alguno oye su voz y abre la puerta de su alma, que Él va a entrar a Él y a cenar con Él, y Él va a servir el pan de vida a nuestra alma. Él es el pan de vida. Cierta versión de la Biblia en inglés dice: si me escuchas llamando a la puerta y abres la puerta, voy a entrar y vamos a compartir una comida como amigos. Me encanta porque porque en ese entonces, muchos más que en nuestros días, eh, compartir los alimentos denota un nivel más alto de intimidad social. Cuando viajo siempre me gusta por lo menos comer una vez con el organizador del congreso o con el pastor antes de irme, porque en ese tipo de comunión tenemos la oportunidad de conocernos realmente. Se lleva a cabo un intercambio sobre la comida que es mayor que en ningún otro escenario. Por eso es que Pablo nos dice que no comamos con alguien que, llamándose hermano, viva en un pecado habitual. Primera de Corintios 5:11. Abrimos nuestro corazón y tenemos intimidad cuando comemos. Y si esto se lleva a cabo con alguien que vive en rebelión manifiesta, el intercambio no es sano espiritualmente. Wow, esto está poderoso. El hambre es el elemento clave para ver si procuramos o no tener intimidad con Dios. Por lo tanto, necesitamos tener en mente que tenemos el control de nuestro apetito, no Dios. La pregunta es: ¿qué apetitos y anhelos vamos a desarrollar? Hay un principio espiritual que nunca cambia. Tendremos hambre de lo que solemos alimentarnos. Nací de nuevo en 1979 en la fraternidad de la universidad. Estaba en la cocina de la fraternidad una noche buscando qué comer cuando escuché que el Señor dijo: tu cuerpo es mi templo, cuídalo. En esa época me encontraba adicto a la comida chatarra. El término adicto creo que es apropiado, ya que describe a alguien que no puede dejar algo. Yo comía comida chatarra porque era lo que se me antojaba. Me encantaban los refrescos, la comida rápida, las donas, la comida grasosa y todo tipo de productos hechos a base de harina blanca. Ya saben cuáles. Mi idea de una buena comida era una hamburguesa, un refresco y papas fritas. Cuando Dios me dijo esto, me di cuenta de que mi cuerpo era una unidad habitacional que daba alojamiento a su espíritu y al mío. Me vino el pensamiento de que si fuera dueño de un coche caro, nunca le pondría gasolina sucia o aceite reciclado, solo le pondría lo mejor, la mejor gasolina y el mejor aceite para que corriera mejor y durara más. Razoné que solo se me había dado un cuerpo físico que no podía ser reemplazado, mientras que un coche caro podía ser reemplazado. De inmediato cambié mis hábitos. Ay, el Señor, no empieces con esto. Mis hábitos alimenticios. Comencé a leer y a hacer preguntas para aprender lo que mi cuerpo necesitaba para funcionar a su máximo potencial y que durara todo lo que tenía que durar. Fue un proceso, pero después de unos años mis patrones de alimentación cambiaron. Todo esto fue excelente, pero vino con un beneficio adicional que no me había dado cuenta que sucedería. Cuando comencé a comer comida saludable no me gustaba el sabor, pero me la comía porque me convenía. Luego de un tiempo mis gustos cambiaron. Solía ser que si me dabas a escoger entre una comida rápida o una ensalada verde de mezcla salvaje con pescado y pan integral, hubiera escogido la hamburguesa sin remordimientos al mismo tiempo que rechazaba el pescado y la ensalada. Pero en la actualidad, si me presentaran las mismas dos opciones, escogería la saludable, sin pensar dos veces en chatarra. De hecho, muchas veces cuando voy de viaje prefiero quedarme sin comer si las únicas opciones son comida chatarra. Preferiría quedarme con hambre que comer lo que solía desear. Simplemente ya no se me antoja, ni siquiera me gusta. El mismo principio es cierto para nuestra alma. Nuestra alma desea aquello que solemos darle. Si necesitamos una dieta constante de deportes, se nos va a antojar el canal deportivo. Si tenemos una dieta constante de películas y chismes sobre las estrellas, se nos va a antojar los canales de cine, las revistas y las conversaciones que calmen este apetito. Si nos alimentamos constantemente del mundo, de los negocios y los sucesos de actualidad, eso es lo que vamos a anhelar. Si nuestra satisfacción
está a nuestras casas, coches, ropa y demás, entonces nos vamos a encender con pasión cuando hablemos de ir de compras, de un coche nuevo o de ideas para decorar la casa. Vamos a encontrar insípidas las conversaciones espirituales. Vamos a tener dificultades para leer las escrituras o velar en el closet de oración. No obstante, si nos alimentamos de una dieta constante de la palabra de Dios, es fácil apartar tiempo para orar y las conversaciones sobre cosas espirituales nos vendrán con facilidad y fluirán naturalmente. Se nos va a antojar la presencia de Dios y vamos a desear tener intimidad con Él. ¡Wow! Esto puede ser llevado a un extremo poco sano. Vivimos en un cuerpo físico, periódicamente necesitamos recreación y sano entretenimiento. Cuando estaba en la escuela bíblica, trabajaba 48 horas a la semana y estudiaba a tiempo completo. Cierto fin de semana, mi compañero de cuarto me invitó a jugar fútbol americano con un grupo de amigos. Decliné la invitación para poder estudiar la palabra. En el momento en que mi amigo se fue, saqué mi Biblia para leer y orar, pero todos estaban como apagados. No podían escuchar la voz de Dios. Era como si estuviera leyendo palabras sin sentido. Mi compañero de cuarto tenía casi una hora de haberse ido y clamé: Señor, ¿por qué estoy teniendo tantos problemas para sacarle algo a las escrituras o escuchar tu voz? ¿Qué está mal? ¿Qué he hecho? ¿He hecho algo que no te ha agradado o he cometido un pecado? En respuesta lo escuché decirme: vete a jugar fútbol americano. Contesté y cuestioné: ¿qué? ¿Jugar fútbol americano? Eso no edifica la fe, ni me va a acercar más a ti. ¿Cómo puedes pedirme que haga eso? Entonces el Señor me recordó un versículo que de pronto tomó vida. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Me dijo: hijo, vives en un cuerpo físico, parte del cual es tu cerebro, y necesitas diferentes formas de descanso. Si no le das el descanso que requiere, en realidad, lo que vas a hacer es bloquear tu capacidad de escucharme y creer y crecer. ¡Wow! Entonces me mostró cómo los discípulos, después de que habían ministrado a muchos, se les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Marcos 6:31. En pocas palabras, Jesús les estaba diciendo: vengan aparte antes de que me desbaraten. Salí y me fui a jugar fútbol americano. Más tarde, cuando me senté de nuevo con mi familia, las escrituras se abrieron y una vez más sentí la vida de Dios fluyendo en mi ser al tener comunión con el Espíritu Santo alrededor de la palabra de Dios. Este error de pasar tiempo excesivo estudiando al mismo tiempo que nos negamos el descanso que el alma y el cuerpo requieren no es un error en el que muchos caigan en estos días o en esta época. Más bien, el ladrón más grande que nos roba nuestra hambre por Dios es nuestro estilo de vida lleno de actividades. Muchos creyentes bien intencionados han caído en esa trampa y han reemplazado el tiempo con Dios con estilos de vida cristianos antiborrados de actividades. Esto también puede incluir la labor engañosa y continua del ministerio. Vamos a hacer una pregunta sencilla para iluminarnos. ¿Por qué nos alimentamos físicamente? Tu respuesta, espero, podría ser para traer nutrición y fuerza a nuestro cuerpo. ¿Te puedes imaginar llevar tu vida a la máxima velocidad continuamente sin comer? Sí, como un experimento nos pasaríamos sin comer algunos días, pero siguiéramos invirtiendo largas horas de trabajo físico sin dormir horas extras, ¿qué sucedería? Solo piénsalo por un momento: caeríamos agotados. No obstante, qué fácil es hacer esto espiritualmente. Hay una razón por la que lo toleramos en lo espiritual, aunque no en lo físico. Si dejamos de comer demasiado tiempo, nuestro estómago se queja, y no solo una vez. Las quejas se vuelven cada vez más fuertes y gritan con más dolor al pasar el tiempo. Todo nuestro cuerpo clama: estoy hambriento, aliméntame. Sin embargo, nuestro espíritu no grita así. Parece que lo opuesto es lo que sucede. La voz de nuestro hombre interior comienza a apagarse con el correr del tiempo. Es la razón por la que no la escuchamos. Nuestro espíritu se debilita y nuestra carne se vuelve más dominante. Perdemos el apetito cuando no comemos durante un buen periodo durante un periodo largo. Si dejas de comer durante más de 5 días, el grito físico de hambre se
acalla, la comida pierde su atractivo y un pedazo de carne parece tan agradable como comerse una suela de zapato. Tu apetito se va y no regresa hasta que las reservas internas se terminan y comienza el proceso de morirse de hambre. He notado que si me permito que mis actividades reemplacen mi tiempo con el Señor, sucede lo mismo. Primero mi interés de las escrituras disminuye y luego mi deseo de orar decrece. Si oro o leo esporádicamente, no siento la vida fluyendo en mi interior. La Biblia no me habla como solía cuando me alimentaba constantemente de las escrituras. He ayunado de comida física hasta el punto en que mi apetito se va y que la única manera de hacerlo volver es forzándome a comer. Lo mismo es verdad espiritualmente. Si pierdo mi apetito espiritual, abro mi Biblia, me arrepiento de mi negligencia y luego con expectativa busco escuchar la voz de Dios. Sigo leyendo hasta que algo me hable. No suele pasar mucho tiempo cuando sigo leyendo. Él es fiel para hablarme. Otra manera en que me reconecto es que me voy a un lugar apartado un día o dos y solo leo y oro hasta quedar saturado. Esta es una disciplina que todos debemos tener. La apostasía no comienza cuando uno se encuentra en la cama con una mujer extraña o descubre que nuevamente anhela el alcohol o la pornografía. No comienza cuando el hombre rechaza a sus seres queridos y abandona a sus hijos y demás. No, el regresar al mundo comienza cuando nos volvemos indiferentes a las escrituras y a las cosas de Dios. Sucede cuando nos encontramos más emocionados por las cosas naturales que por las cosas de Dios. El hambre es un termómetro espiritual. Piensa en ello desde un punto de vista natural. ¿Qué es lo primero que se va cuando una persona se enferma? La respuesta es el apetito. Wow. Si alguna vez has tenido catarro, recordarás que simplemente no quieres comer. Mira a los pacientes que están en las etapas finales de una enfermedad terminal. Pierden entre 30 y 40 kilos y tienen que ser alimentados por intravenosa. Los enfermos tienen poco o nada de deseo de comer. Seguro has escuchado decir, tiene un apetito sano. No es distinto espiritualmente. Una señal de salud espiritual es el apetito por la palabra de Dios. Una señal de enfermedad espiritual es la pérdida del apetito por las cosas de Dios. He estado cerca de ministros que les emociona más hablar acerca de sus proyectos de construcción, su coche nuevo, equipos de deportes y demás, en lugar de las cosas del Señor o lo que ha estado hablando a su corazón. Se iluminan cuando hablan acerca de la nueva casa que acaban de construir. Los veo en la adoración, miran a su alrededor, hablan con otras personas, repasan sus apuntes sobre lo que van a predicar en lugar de levantar sus manos a enfocarse en aquel que debería ser la persona más amada por ellos. Wow. Pero este es un síntoma de problema más profundo. En estas iglesias he notado una carencia de la presencia de Dios. Cuando hago un llamado al arrepentimiento y los invito a que se acerquen más a Dios, el Espíritu Santo desciende y quedan sorprendidos. O recuerdan de dónde han caído o lo hacen a un lado como si fuera un don peculiar de nuestro ministerio. Algunos incluso presentan resistencia a lo que sucede. En cualquier caso, si hay un deseo remoto en ellos, la presencia de Dios despierta nuevamente su hambre. Isaías nos dice, si apagara el pábilo, ni apagará el pábilo que humeare. Isaías 42:3. Ver que se me extorsiona. Saben que siempre recto, nada torcido. La frase se refiere literalmente a cuando se termina la llama en una lámpara, cuando el aceite está casi consumido por completo, y la llama da lugar a cuando el aceite está casi consumido por completo y la llama da lugar a un vapor débil de humo. Él está identificando lo que es tenue, pequeño, delgado, frágil. Él no va a apagar la ascua a punto de morir, sino que la va a avivar a que sea nuevamente una brasa encendida. Recuerda, Él sigue procurándonos incluso cuando no somos más que una ascua humeante. Cuánto mejor es cuando cooperamos y respondemos, ya que Él nos va a forzar a tener comunión con Él. Veo esto frecuentemente. He visto cómo el Señor ha avivado hasta las llamas, a la que alguna vez fue una pequeña llama a punto de apagarse en muchos. En las iglesias y en congresos o convenciones, repetidas veces me dicen que no se habían dado cuenta de lo lejos que habían caído, hasta que la llama fue reavivada y su deseo de buscarlo fue reencendido.
se dan cuenta de que no guardaron su corazón y que perdieron el apetito que acompañaba un corazón saludable. Se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. No hay nada más importante que guardar, vigilar o proteger. Cuando considero estas palabras, pienso en la manera en que los hombres protegen artículos de valor. Todos hemos visto gemas en exhibición bajo el abrigo de un vidrio irrompible. Descansan en un ambiente controlado, sensible a cualquier cambio de peso o temperatura, en el que la infracción más leve hará sonar alarmas y cerrará las puertas. Hay rayos láser que, si son perturbados, de inmediato convocan hombres armados a la invasión. Se le paga a guardias de seguridad que vigilen estos artículos las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Múltiples miles de dólares se invierten en guardar y proteger una piedra. Dios nos dice que la posesión más valiosa sobre la tierra es nuestro corazón, no las piedras. No obstante, entregamos nuestro corazón por cosas que no producen ganancias, sino que incluso nos dañan. Vemos y leemos casi cualquier cosa mientras no contenga demasiadas palabras altisonantes o desnudos. Fallamos en reconocer que el espíritu del mundo está en enemistad con el espíritu de Dios. Sin embargo, en esto, los hombres de este mundo son mucho más astutos, porque guardan diligentemente lo que más valoran, mientras que los creyentes son descuidados, ya que andan por la vida sin lograr guardar su corazón de las codicias y los deseos que roban el hambre del único que los puede satisfacer verdaderamente. El Señor sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Salmo 107:9. Él está esperando satisfacernos. No obstante, su bien no nos va a satisfacer si ya estamos llenos de otra cosa. Mantengamos nuestro corazón hambriento y no tomemos a la ligera su llamado sobre nosotros, porque cuando nos acerquemos, Él ha prometido acercarse a nosotros. Preguntas de estudio. Proverbios 27:7 dice: el hombre saciado desprecia el panal de miel. A medida que reflexionas sobre este versículo, ¿a qué preocupaciones, a qué deseos y a qué placeres eres más vulnerable? ¿Cómo pueden amolar tu hambre por el dulce panal de miel de la comunión con Dios? 2. En este artículo el autor comparte sus observaciones acerca de los mayores de 20 años, de 20 y los menores de 20 en dos congregaciones diferentes con respecto a su pasión, su hambre a Dios, su hambre de Dios. Cuando ves la vida de tu iglesia, ¿cómo podrías caracterizar el apetito de tu familia espiritual? ¿Satisfecho, hambriento o indiferente? Tarea. 3. A la luz de la exhortación de Proverbios 4:23, de que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué pasos puedes tomar el día de hoy para proteger tu corazón? ¿Hay un poco de comida chatarra espiritual en tu dieta que necesita ser eliminada y reemplazada? Amén y amén. Wow, yo creo que todos los capítulos han sido muy poderosos, pero este me voló el coco, porque habla de comida. Y sí es cierto, definitivamente nosotros tenemos que hacer un buen balance, un equilibrio. Hay que mirar cómo está nuestra dieta y cómo están nuestros apetitos espirituales, cómo estamos nosotros manejando, valorando, haciendo y valorando esos tiempos con Dios. La Biblia también dice, hay un pasaje que dice que buscarlo mientras Él puede ser hallado. Nosotros tenemos que buscar al Señor con todo el corazón. Él siempre está dispuesto, pero también Él busca acercarse a nosotros y muchas veces nosotros ignoramos su llamado, su acercamiento. Les amo mucho. Les bendigo aquí desde Quimbaya. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Los amo mucho. Bendiciones. Nos hablamos. Chao, chao. Los amo.